la novia de Slenderman. Elena Chevalier era una de las jóvenes maestras de escuela que podían encontrarse en París de 1947. Tras los sucesos producidos en la Segunda Guerra Mundial, 3 años atrás, se sentía con suerte de haber superado uno de los períodos más sanguinarios en la historia del hombre junto a su hermano pequeño Axel. Su trabajo en la escuela le resultaba cómodo y familiar. Esto se debía a que siendo una adolescente, y habiendo pasado por las fauces de una guerra, no tuvo más remedio como muchas otras mujeres de aprender el oficio de maestra para cuidar a los hijos de los hombres que se dirigían al frente. Al igual que su padre, muchos hombres en la guerra murieron en ese frente. Su madre, al conocer la noticia, no tardó mucho en reunirse con él al suicidarse. El horario tan extenso que le habían asignado a Elena Chevalier la estaban convirtiendo en una especie de vampiro, llegando en la noche a una casa con un niño poco atendido para trabajar a la mañana siguiente en una escuela siniestro y sombrío. Quizás la escuela comenzaba a verla de esta forma porque, a pesar de gustarle su trabajo, odiaba el lugar que le robaba tiempo para estar con su hermano menor. Sentía como se ahogaba en un mar de lágrimas y soledad al carecer de una vida más allá del trabajo, al no poder dedicar todo su tiempo a Axel. Sin embargo, era necesario, sabía bien que era necesario sacrificar su tiempo como hermana por el bien del niño al que tanto quería, por el bien de su hermano. A pesar de sonar extraño, debido a la presencia de otros problemas, últimamente soñaba con la idea de tener a un hombre en su vida. Un día, mientras se dirigía a su casa durante el atardecer, tras trabajar en el colegio, notó algo extraño entre las sombras de las calles parisinas. Al principio pensó que eran imaginaciones suyas, pero en las solitarias calles a punto de anochecer lo vio a lo lejos, una figura alta y delgada con un traje negro. No supo por qué, pero en ese preciso instante, contemplando aquella figura en la lejanía, se comenzó a sentir extraña, como si su existencia se distorsionase ante la presencia de aquel individuo. Los sonidos, las sensaciones, su vista, todo se estaba distorsionando. Fue un momento tan extraño que apartó su vista de la figura del hombre fúnebre un instante. El tiempo justo para tomarse un respiro, se preguntó a sí misma si lo que le había pasado era real o no, ya que dudaba siquiera de que hubiera pasado. Dentro de su subconsciente decidió mirar a aquel ser extraño de nuevo, pensando que todo había sido fruto de su imaginación. Cuando dirigió su mirada al mismo lugar donde momentos antes miró a aquella criatura por primera vez, se percató con cierta sorpresa de que había desaparecido, ya no estaba. Aliviada porque aquella experiencia algo tétrica fuera producto de su imaginación, decidió proseguir su camino a casa. Pero cuando posó su mirada al frente, ahí estaba, a escasos pasos de Elena, justo delante de sus ojos. Apareciendo de la nada como si de un espectro se tratase. No tardó mucho la joven maestra en sentir de nuevo aquella horrible sensación en su frágil existencia. Tuvo ganas de gritar cuando comenzó a sentir un dolor cantante e intenso en su cráneo, como si miles de manos como tentáculos le estuvieran fracturando su calavera y hundiéndose en los recovecos de su mente para producir la muerte más inhumana posible. Pero algo le impedía gritar, haciendo que en lugar de abrir la boca la cerrase de tal forma que pareciera que en cualquier momento sus dientes iban a romperse de la presión. Todo esto mientras aquel ser sin rostro pareciera sentir una oscura satisfacción a pesar de no poder reflejar ese sentimiento. Debido al dolor cerró los ojos un instante, el tiempo justo para dejar de ver al extraño ser que le estaba haciendo aquello, darse la vuelta y comenzar a correr. Elena corrió todo lo que pudieron sus piernas, atravesando las calles ya oscuras de París, buscando ayuda desesperadamente. Era demasiado extraño, como si la ciudad entera se hubiera vaciado convirtiéndose en un desierto. Aquella criatura mientras le seguía persiguiendo, apareciendo y reapareciendo en las sombras. Elena Chevalier no entendía nada, nunca se había sentido tan confusa, pero su agudo instinto le dictaba sabiamente que pasara lo que pasara tenía que conseguir escapar de aquella criatura. Tras varios desvíos por fin llegó a las puertas de su edificio, sacó la llave de su bolso lo más rápido que pudo, sus manos temblorosas la encajaron en la cerradura y al instante entró en el edificio. Antes de cerrar la puerta que daba a la calle pudo verlo una última vez en la lejanía. Pero esta vez no llegó a ella la horrible sensación de la muerte, como si aquel ser la dejara marchar. Sin miramientos y en un instante cerró la puerta. Estaba cansada y sudorosa, pero aliviada. Tenía que llamar a la policía, subió las escaleras y se dirigió a su casa. Al abrir la puerta se encontró con su familiar hogar, se dirigió al teléfono para llamar a la policía, pero en ese momento algo la detuvo. No había ruido en la casa, ni un solo ruido. Axel.
Lo busco por todas partes pero nunca lo encontró. A su mente llegó un razonamiento que no pudo evitar por muy poca lógica que tuviera. Había sido esa cosa. No pudo evitar llorar mientras marcaba el número de la policía. Cuando la policía Diego les contó todo lo ocurrido, que Diego y Axel había desaparecido, no les dijo que un hombre misterioso la había perseguido ya que sabía que la tomarían por loca. Curiosamente los agentes no parecían sorprendidos en absoluto, le recomendaron a Elena seguir con su día a día y que les dejara el asunto en sus manos. A la mañana siguiente la maestra de escuela descubriría por qué no se habían sorprendido de la desaparición. En el aula donde daba clases faltaban casi la mitad de los niños que Elena instruía y cuidaba. A pesar del impacto siguió el consejo de los agentes de policía y prosiguió su rutina con dolor. Cuando había acabado su trabajo se quedó en la escuela por la noche, no se atrevía a volver a casa y encontrársela vacía sin su hermano pequeño, simplemente no lo aguantaría y si no lo encontraban, se preguntó. Entonces lo buscaría ella misma, decidió aunque supiera que no podría, sin embargo al menos de esa forma aliviaría un poco su conciencia. Revisando los dibujos que sus alumnos habían hecho el día anterior detuvo su mirada en una especie de garabato que le resultaba familiar. Era la representación de un ser alto, sin rostro y con traje negro. El mismo que la había perseguido la noche anterior, con los ojos de par en par se quedó aún más sorprendida cuando vio el nombre que había escrito el niño del dibujo. Slenderman. ¿Cómo demonios había llegado esa información a un niño de su clase? Se quedó inmóvil un instante. Entonces repitió de nuevo ese nombre Slenderman y justo en ese momento vino a su cuerpo aquella sensación, distorsionando su existencia, borrándola. Pero era muy suave, no estaba delante de ella. Por el rabillo del ojo lo vio, Slenderman. Se estaba acercando hacia ella, intentó cerrar los ojos para comenzar a huir pero no lo consiguió. Unas especies de manos tentáculos impidieron que cerrara los ojos y también que se movieran. Manos blancas de forma antinatural como el rostro de Slenderman. Estos tentáculos acabados en manos le obligaron a darse la vuelta mientras el ser seguía caminando hacia Elena lentamente. La sensación de borrado se había más intensa en ella. Entonces las manos de la criatura se posaron en sus hombros y la atrajo a él. Los sentimientos de Elena Chevalier surgieron, deseando buscar a su hermano, odiando a los otros niños a los que daba clase por el mero hecho de estar vivos. Este sentimiento pareció llegarle a la conciencia de Slenderman. Entonces el dolor cesó y comenzó a aflorar los sentimientos de Elena hacia su hermano. Comenzó a trastornarse, su mente comenzó a cambiar, como si estuviera conectado a aquel ser, sentía lo mismo que él, el mismo dolor, la misma misión que lo impulsaba a hacer que lo que hacía. Ella casi lo deseaba, casi deseaba que la hiciera suya, que la convirtiera en lo que ese ser era. Como si se adentrara en la oscuridad, como si su corazón desapareciera. Miraba con sus ojos como su piel se tornaba de un blanco antinatural, como su existencia cambiaba, como su traje se teñía de negro y ajustaba al gusto de Slenderman. Uno de los tentáculos negros acabados en manos se posó en el rostro de Elena, lo retorció y se lo arrancó. Creando la propia leyenda de Elena, convirtiéndola en su semejante, en una especie de novia. Iniciando así una historia igual de cruenta y misteriosa que la de Slenderman. La historia de la novia de Slenderman, Slendergirl. Condenada a buscar el alma de su hermano pequeño entre los mortales, matando a todos los que no sean él, su dulce Axel.